por favor nos hables por medio de esta palabra, Dios, que has puesto en nuestro corazón. Úsala, Señor, para la edificación de tu iglesia, por favor, Dios, para edificarnos en ti, Señor, en el Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Gracias por esta palabra. Déjanos escuchar, Señor, que es lo que tiene el Espíritu para nuestra vida, Dios. Señor, es una palabra que viene de parte de ti, Señor, lo creemos. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hoy le damos gracias a Dios que estamos de nuevo en casa, que el viaje fue todo un éxito y le damos gracias a Dios por ello, que nos llevó y nos trajo con bien, y gracias a Dios por eso y por lo que hizo estando allá. El domingo vamos a dar testimonio de lo que el Señor estuvo haciendo allá y gozándonos todos juntos. Amén. Hoy vamos a estudiar. Gracias. Se me olvidaba dar el anuncio que la primera semana del mes es cuando se recaudan los fondos para el empadronamiento o el adopto o la adopción de un niño. Son la primera semana del mes. Es cuando ayunamos, es cuando tenemos Santa Cena. Esa semana, si usted va a adoptar un niño, por decirlo así, o empadrinarlo, que creo que es la palabra más acertada, usted trae los 25, los 50, los 75, cuantos niños usted piense adoptar. Esa semana se colectan los fondos para enviarlo esa misma semana a Buenos Aires, Argentina, a Córdoba, para serle más específico. Ese es el único anuncio que tengo. Eso es más que todo es un recordatorio, dado que esto es algo nuevo para nosotros. Hoy vamos a aprender sobre el 2 de Corintios. Hemos comenzado la carta de Corintios ya, la segunda carta. Hoy vamos a ver capítulo 1, versículo 4 al versículo 20, la carta de Corintios. Ahorita vamos a ver que es una carta muy interesante, como todas las otras cartas. En esta carta Pablo nos está permitiendo conocerle más personalmente, más que cualquier otra carta. Si usted quiere aprender de Pablo, si usted haría un estudio de la vida de Pablo, esta es la carta que usted más estudiaría. Esta y Timoteo son las que más hablan de la vida de este hombre Pablo. Aquí él en la última parte de la carta abre su corazón y habla mucho de su vida personal. Aprendemos muchas cosas de él. Esta carta es muy importante porque trata con dos asuntos muy importantes para la iglesia. Aquí ya está, que es el gobierno de la iglesia. A la próxima slide, por favor. Que es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Ahora, usted tiene que leerlo con cuidado, desmenuzarlo con cuidado, porque aquí la carta nos enseña cómo es el gobierno de una iglesia. La iglesia está gobernada, tiene sus principios de gobierno. Así como el gobierno que tenemos en cualquier país que está establecido y regula ciertas cosas, ciertamente la palabra de Dios también pide un tipo de gobierno. Y es interesante este tema de los gobiernos de las iglesias. Y por segundo, esta carta aprendemos, no sabríamos cómo debería comportarse la iglesia en este mundo sin esta carta. Sin esta carta no sabríamos cómo la iglesia debería comportarse en un mundo secular en el cual vivimos hoy. Esos son los dos puntos más grandes de la carta: el gobierno de la iglesia y el comportamiento de la iglesia en este mundo actual. Esas son las dos primeras cosas. La carta se divide en tres partes. El capítulo 1, el capítulo 7, vemos el consuelo, la consolación y el estímulo y el aliento de Dios. Son 4 puntos que vemos en los primeros 7 capítulos. Esto tiene mucho que ver con el vivir diario del cristiano, en el lugar donde nosotros estamos situados hoy, hermano. Esto es muy importante. El capítulo 1 al capítulo 7 tiene mucho que ver con su vida y con mi vida hoy, donde usted trabaja. ¿Sabe, hermano, que usted donde está trabajando es porque Dios en su divinidad lo puso ahí para que usted sea la luz y la sal del mundo? Usted no terminó en el trabajo que usted terminó por casualidad. Usted está ahí con un propósito: ser sal y luz del mundo. La pregunta es, ¿ya usted le habló de Cristo a las personas? ¿Ya usted trató de compartir el buen mensaje con estas personas? Bueno, esta carta nos habla sobre eso, de que estamos ahí
por propósito, por divino propósito de Dios. Luego entramos al capítulo 8 y 9, que es la parte número 2 del libro. Ahí se nos habla de un tema muy importante, el dar cristiano. En el capítulo 8, el versículo del 1 al 7, habla de cómo nosotros tenemos que dar. El capítulo 8 también habla del 7 al 15, habla de la exhortación al dar. Luego habla la explicación del por qué dar. Y finalmente, el capítulo 9, versículo 6 al 15, habla finalmente del estímulo. ¿Por qué damos como damos? Luego el libro tiene una tercera parte, que es la parte final, capítulo 10 al capítulo 13, es donde Pablo abre su corazón y habla de sí mismo como en ningún otro lugar de la Biblia, excepto Timoteo, que se parece mucho a esto. Así se divide el libro en 3 diferentes partes. Si usted, ahorita estamos en la parte número 1, capítulo 1, el capítulo 7, luego el dar y luego por último la expresión de Pablo. En segunda de Corintios, y vamos a estudiar el capítulo 1, versículo 4 al 20, vamos a aprender que nosotros tenemos el consuelo de Dios, los planes de Dios para nuestra vida a la luz de la lucha y el sufrimiento. Es un tema muy, muy profundo. Se escribe el libro de Job como un consuelo, como un lugar donde nosotros podemos ir y leerlo y ver la mano de Dios y consolarnos y fortalecernos a ver la vida de este hombre. Pero la Biblia habla de Génesis hasta Apocalipsis, hombres y mujeres de Dios que sufrieron. Y sufrieron fuertemente, hermano, severamente. Presos injustamente, vendidos como esclavos, hambres, naufragios, sueños, rechazos, muertes, por supuesto, que es el punto más final, ¿verdad? Eso se sigue viendo en todos esos profetas que fueron maltratados, juzgados injustamente, que vivieron en desiertos, en montañas, que comían comida silvestre. Luego se pasa al Nuevo Testamento y sigue sufriendo la iglesia. Siguen sufriendo, pero no un sufrimiento de un dolor de cabeza o algo así, no, un sufrimiento realmente que a la luz de nuestro sufrimiento quizás, espero yo que usted y yo podemos hallar consuelo en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Y no es que se esté quitando algo de su lucha y de sus pruebas, pero creo que a la luz de esto, poniéndolo al contexto de esto, nos damos de cuenta de que a veces quizás nos quejamos por cosas muy insignificantes cuando estos hombres sufrieron de gran persecución. También vamos a ver que hay personas que buscan consuelo y alivio para su dolor. Y en esa búsqueda de consuelo y alivio, que es muy normal del ser humano, muchas veces corren al alcohol, a las drogas, y a cuantos otros estímulos que terminan arruinando sus vidas y la de sus familiares. ¿Cuántas personas yo sé que conozco yo personalmente que terminaron en un ciclo vicioso maligno y terminaron arruinando su vida por causa del dolor? Porque no le fue fácil sufrirlo, tenerlo y cómo articularlo. Quiso apaciguar el dolor o borrar el dolor o olvidarse del dolor con un tipo de estímulo que por un momento le brindaba un alivio, olvidándose de la realidad y volviéndose a una fantasía. Al final eso le cuesta a las personas mucho más caro que el mismo dolor por el cual estaban sufriendo. Eso sigue sucediendo porque no es fácil. Y sucedía en la palabra de Dios, gente que sufrieron y abandonaron el cristianismo, y sigue sucediendo hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué un buen Dios y amoroso nos permite pasar por cosas tales como la muerte de un niño, enfermedades, daños a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación y temor? ¿Por qué Dios permite algo así en nuestras vidas? ¿Por qué Dios me permite sufrir de esta manera? ¿Por qué Dios me permite esta enfermedad, permite esta escasez, permite
este dolor, esta dificultad financiera, este temor o la pérdida de un ser querido, incluyendo un niño? ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite tales cosas? Si ciertamente nos ama, yo creo que Él quisiera que nosotros estemos tranquilos y bien y en paz, ¿verdad? Después de todo, no significa que Él nos ama, de que en nuestra vida seamos felices y cómodas. Eso es lo que pensamos, que amor significa, es igual o es sinónimo de una vida pacífica, en paz y tranquila. Entonces, si mi vida está así, próspera, eso refleja que Dios me ama. Cuando la verdad la palabra de Dios no dice que no, porque nos ama, es que nos permite pasar por ciertas cosas. En Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, todas las cosas. Y esto incluye todas las cosas, los sufrimientos, el dolor, la pérdida, la enfermedad, la escasez, la rebeldía del joven, etcétera. Póngale usted su lucha ahí. En otras palabras, mi enfermedad me ayuda para bien. Mi pérdida me ayuda para bien. Mi necesidad me ayuda para bien. Eso no es fácil entenderlo. De que todo esto me va a ayudar para mi bien. ¿Cómo? Si lo que me está causando es dolor. Ahí es donde entra la fe y la confianza en nuestro Dios. Que todo significa que todas nuestras pruebas y luchas que Él permite a nuestras vidas son parte de lo que nos forma y nos hace más como Él. Por lo tanto, para el creyente, las pruebas y las tribulaciones deben tener y tienen un propósito. Para Job, para José, para Jeremías, como Isaías, como Eliseo, quizás parecieran su lucha en el momento, pareciera no tener ningún propósito, pero gloria sea a Dios, que gracias a ello podemos entender un poco mejor del cielo, de las cosas espirituales, del poder de Dios, de la cobertura de Dios con sus ángeles alrededor de nosotros. Podemos ver la providencia de Dios, que aunque José cayó preso, todo fue porque venía una hambruna, pero pasaron años y ellos no entendían nada de esto. Así como usted está ahorita en un gran lío, en una gran lucha o una gran prueba, y usted no entiende nada, nada hace sentido. En este momento es crítico que usted aprenda a confiar en Dios, a permanecer tranquilo, confiado, a hacer la voluntad de Dios. A mí hace años me dieron un consejo cuando yo trabajaba en una compañía y había un señor muy, muy disciplinado. Y este señor me decía, Omar, yo aprendí en la vida a poner un pie al frente del otro. Un pie. Él no me decía una carrera, 20 pies, no, simplemente un pie. En otras palabras, él me estaba diciendo, Omar, en las luchas, en las pruebas, sigue adelante, no te detengas. Un paso, da un paso, sigue adelante. Tú sabes lo que tienes que hacer, Omar, pues levántate y hazlo, da un paso. Da el paso a donde tienes que llegar. Y a mí en los tiempos de prueba, de lucha, de cansancio, de muchas tareas, siempre me acuerdo que simplemente un pie, un paso adelante a lo que yo sé que tengo que hacer. Quizás no me sienta que como hacerlo, no me provoca, no hace sentido, pero porque sé de lo que sé del Señor y su misericordia, damos un pie adelante, siguiendo haciendo lo correcto, confiando en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, es necesario. No way. Uno dice, no puede ser que sea esto necesario. ¿Cómo esto es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque el pecado en la vida de uno es como el mal aliento de la boca. Todo el mundo se da cuenta menos el que lo carga encima. Dice el Señor, es necesario. Porque hay cosas en nosotros que nosotros no podemos ver ni alcanzar a ver. Y pensamos que estamos bien, pero a veces algo hasta legítimamente, de que la persona legítimamente cree que está bien. Y a veces simplemente toma una lucha, una prueba y dice, Señor, es necesario.
es necesario que te corte eso, que te remueva eso. Y la manera de hacerlo es por medio de las luchas, las pruebas, las aflicciones. Tengan que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, la fe en Dios, de que Él tiene el control, de que Él sí me ama, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Por eso es. Sin embargo, debemos tener cuidado también de que las pruebas y las tribulaciones no son resultado de nuestra torpeza, de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Y luego que estamos metidos en un problema, en un lío, y decimos, Señor, tú me metiste en este problema, ayúdame a entender para qué. Y el Señor dice, no, yo ni te metí en ese problema, tú mismo te metiste en ese problema por tus malas decisiones. Eso hay que aprender a discernirlo, que a veces uno mismo que se metió en el lío, no fue que Dios lo metió, sino que uno mismo por sus malas decisiones que viene tomando. El versículo 3 y 4 es donde entra en el tema del sufrimiento, la parte poderosa. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. ¿Y qué dice? La fuente de todo consuelo. Él es una fuente que nos consuela. Él nos consuela en todas las dificultades para que nosotros podamos consolar a otro. Es la fuente donde hallamos consuelo. Pero esa palabra consuelo es una palabra bien interesante y ahí se me va a ir toda la enseñanza. Porque ¿qué es un consuelo? ¿Qué es el consolador? Bueno, la palabra para consuelo es la palabra paracleto, es el consolador. Es la palabra griega, paracleto, paraligo, viene siendo en inglés, que es algún abogado en sí. Eso quiere decir llamado al lado de. Es alguien que es llamado a pararse al lado de usted. Es un paraligo, por eso se llama paraligo. Es pararse la ley de su lado, es un paralegal. Esa es la palabra conciliador, paracleto, alguien que viene y se para a su lado. Es el Espíritu Santo que es llamado paracleto, es decir, el que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Cuando nuestro Señor Jesús prometió enviar el Espíritu Santo, les dijo a ellos, no os dejaré huérfanos, vendrá otro. Hablando del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 16 de Juan dice, os conviene que me vaya, porque si me voy, el consolador, el paracleto, no vendrá a vosotros, pero si me voy, Él será enviado para todos nosotros, el que nos consuela, el abogado, el paracleto. Querido hermano, esto es más que un simple besito en una herida, el paracleto. No, Él es quien nos ayuda, nos fortalece y aboga por nosotros. Él nos ayuda, nos fortalece y aboga por nosotros. El Espíritu Santo que nos consuela, no solo nos consuela y nos hace sentir bonito, no, Él nos ayuda, Él nos fortalece y Él aboga por nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es el que Pablo está hablando aquí cuando dice Él es fuente de todo consuelo. Él es fuente de toda fuerza, de toda ayuda, de todo ánimo, de todo auxilio en los momentos de dolor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Es cierto que como cristiano y como ser humano vamos a sufrir. Eso no hay duda alguna. De una manera u otra vamos a sufrir. Vivimos en una sociedad caída, en un mundo lleno de pecado y vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque Dios nos ama y es necesario. Vamos a sufrir por las malas decisiones. Vamos a sufrir a causa del pecado en el mundo. Pero en ese sufrimiento tenemos auxilio, tenemos un paracleto, tenemos una ayuda que nos ayuda y nos fortalece en medio de todo ese sufrimiento. El Salmo 30, versículo 10 dice, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Señor, tú eres mi socorro. Ese es alguien que está llamando al paracleto, a su abogado, a alguien a que se pare al lado de uno, a que lo fortalezca, a donde uno se apoya. Ese es el Espíritu Santo, ese es el paracleto.
Ese es el origen de la palabra paracleto, alguien que nos apoya, alguien donde nosotros nos apoyamos. Ahora miren como dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 4. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos, ¿qué? Ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos consuela, nos fortalece y nosotros nos fortalecemos en Él para resultado nosotros ir y fortalecer a otros. Y muchas veces el sufrimiento que pasamos es simplemente para que nosotros aprendamos a amar al quebrantado. Para amar al quebrantado. Los sufrimientos que Pablo experimenta eran una consecuencia de su relación con Dios, con Cristo. No eran consecuencia de pecado. A medida que él continuaba predicando el evangelio, él más y más sufría en la mano de otros. El versículo 10, del versículo 7 al versículo 10, él lo dice ahí. Tenemos la plena firmeza de que al participar ustedes de nuestros sacrificios, también tendrán la parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, él escribe, pensemos que tienen que estar al tanto de la dificultad de que no. Pensamos que tienen que estar al tanto de la dificultad de que hemos atravesado una provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que saldríamos con vida, sin vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Y qué pasó? Aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Qué es lo que hace la lucha y la prueba? Él dijo, ya estuvo, de esta no salgo, me van a matar, ya no voy a ir muy lejos, ya está. Y dice, ya estuvo. Y dice, y aprendí a confiar solo en Dios. Solo en Dios. Ya no confío en mi habilidad, en mi trabajo, en mi salud, en mis planes. Dice, no, he llegado a un punto donde solo aprendí a confiar en Dios. No confío en nada más. Es como que Dios le quita todo lo que tiene, todo donde tiene su confianza y su fuerza, le quita todo eso y le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Wow, imagínese eso, hermano. Imagínese que le quita el Señor todo para que usted aprenda a confiar en Él. Eso no es nada fácil. El versículo 10 dice, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos, nos dice. Aleluya. Esto explica el por qué Dios permite que nosotros tengamos problemas y dificultades, enfermedades y conflictos y necesidades. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios. Cuando luchamos, cuando hay problemas, eso nos enseña a confiar en Dios, a descansar en Dios. El versículo 10 lo dice, Él nos libró y nos librará y esperamos aún, nos librará de tal grave peligro de muerte. Wow. Nos enseña a confiar en Dios. Dios permite que los cristianos sufran. Una buena razón para que ello ocurra es que tiene un propósito, es un proceso donde Él nos ayuda a aprender a confiar solo en Él. Él tiene un objetivo en las luchas y en las experiencias. Es para nuestro bien, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Él tiene la intención de que sirva con un buen propósito para que los creyentes puedan consolar a otros y aprender a confiar en Dios. Número 1, aprendamos a confiar en Dios. Y número 2, aprendamos a consolar a otros. Cuando usted ha pasado por hambre, cuando usted ha pasado por sufrimiento, cuando usted lo han traicionado,
Usted sabe qué significa eso. Y usted puede consolar a esa persona, dado a que usted ha pasado por eso. Cuando usted se quedó sin nada, usted sabe que no es tener nada. Y Dios lo puede usar, así como lo consoló a usted, para consolar a alguien más. Mire como dice Juan 16:33. Le he dicho todo lo anterior. Es como un resumen que hace Juan. Para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán que poquitas pruebas y tristezas. Muchas, pero muchas pruebas y tristezas. Pero que no dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. Wow, tengan paz. Aunque si estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Y todas las luchas y las pruebas que vengan a nuestra vida es porque la permite con un fin. Número 1, de que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Y número 2, para que nosotros seamos un instrumento para que Él nos use para nosotros ayudar a otros. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su espíritu que nos fortalece y el privilegio de venir a Él en cualquier momento, en cualquier lugar, por medio de la oración. Se nos ha dado su palabra que nos guía, nos deja su espíritu que nos guía a toda victoria. Y también no solo eso, sino que podemos entrar y llegar a Él en cualquier momento. 1 Corintios 15:57, les recuerdo esto. Mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria a veces usted no la entiende, ni yo la entiendo. A veces tienen que pasar años, iglesia, años para que usted entienda la victoria. En el momento, en ese año, en ese día de pérdida, de lucha, de hambre, de escasez, de pobreza, de enfermedad, quizá no hace sentido. Así tienen que pasar años para decir, oh, ya entiendo cuál era la victoria. Ahora sé cuál era la victoria. En ese momento no vi ninguna victoria, pero aquí no dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces eso es algo que no lo vemos en el momento, sino años después vimos la victoria que tuvimos porque estábamos dentro de nosotros, estábamos o había algo en nosotros que nos venía estorbando y que Dios permitió las circunstancias para liberarnos de eso, para luego decir nosotros, Señor, gracias porque me diste la victoria en tal lugar, en tal lucha y con tal circunstancia. Y Dios nos ha dejado todos estos pasajes y aún más para decirnos, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Descansa en mí, obedéceme y confía en mí. Porque todas las cosas te van a ayudar para bien. A los que son llamados conforme a mi plan y mi voluntad. Hermanos, las luchas y las pruebas van a venir. No hay escapatoria. Dice que aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y luchas, pero animémonos que Dios tiene el control. Amén. Se pone de pies conmigo, por favor. Vivimos